Vamos, los que traigan su Biblia, acompáñenme por favor a Génesis 22. Génesis 22 está fácil de encontrar, así que no le voy a dar mucho tiempo. Es el primer libro de la Biblia. Génesis 22. Dice así: pasado cierto tiempo, Dios puso a prueba a Abraham y le dijo: Abraham, aquí estoy, respondió. Y Dios le ordenó: toma a tu hijo, el único que tienes y al que tanto amas, y ve a la región de Moriah. Una vez ahí, ofrécelo como holocausto en el monte que yo te indicaré. Abraham se levantó de madrugada y ensilló su asno. También cortó leña para el holocausto y junto con 2 de sus criados y su hijo Isaac, se encaminó hacia el lugar que Dios le había indicado. Al tercer día, Abraham alzó los ojos y a lo lejos vio el lugar. Hasta ahí vamos a leer. Acompáñeme a orar. Cierre sus ojos para que Dios nos hable esta mañana y Dios deje una semilla en nuestro corazón. Que a lo largo de la semana, mientras vamos pasando los días, esté ahí la semillita y pueda dar un fruto abundante en nuestra vida, en nuestra familia, en donde quiera que nos desenvolvamos. ¿Sí? ¿Me acompaña? Vamos a orar. Señor, mil gracias por esta mañana, mil gracias por el inicio de ciclo, mil gracias porque podemos estar aquí, Señor, reunidos en tu casa y estudiar un poco de tu palabra, Señor. Yo te pido que me uses, que lo poco, mucho que haya estudiado, que traiga aquí, Señor, tú lo uses para que esa semilla que va a caer esta mañana caiga en un terreno fértil, Señor, y que pueda verdaderamente llegar a nuestros corazones para dar un fruto abundante. Mil gracias, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Bueno, esta mañana yo le quiero hablar esta pequeña charla y le puse como título: tiempo de prueba. Tiempos de prueba. Pues aquí hay muchos maestros, aquí en la escuela le llamamos semana de exámenes o semana de evaluaciones, ¿verdad? Tiempos de prueba. Y pensando un poquito en eso, en la escuela y la semana de exámenes, pues, y ustedes que son papás, pues también conocen a sus hijos el tiempo de exámenes, y cada niño, cada estudiante maneja este tiempo de maneras distintas, ¿verdad? Está el niño que se pone nervioso, está el niño que le suda la mano y tiene que soltar el lápiz y soplarse porque le suda la mano al momento de hacer el examen porque está nervioso. Está el estudiante que no necesita estudiar, ya con lo que vio en clase, solito ya está acá en la mente y llega, agarra el lápiz, se le hace fácil y termina el examen primero. También están los que acaban primero pero no contestó nada, ¿verdad? Y hay quien se tarda mucho, pero porque está leyendo y asegurándose que sí contestó bien, que no se le escapó nada. Y clásico de los maestros, a mí sí me pasó en algún momento, creo que en la carrera, que el maestro te pone al final que no contestes nada y no lo leíste, ¿verdad? El clásico trampa de los maestros. Y las pruebas, cada persona somos tan diferentes que las enfrentamos de maneras diferentes. Y recordando en la escuela, en mis tiempos de escuelas, pues yo tenía materias que se me hacían mucho más fáciles que otras. Había materias, pues a mí se me daban más los números, entonces todo lo que fuera matemáticas, que tuviera como más lógica, para mí era mucho más sencillo que andar memorizándome temas de biología, por ejemplo. Ay, no, yo no podía con la biología. ¿Para qué me voy a aprender todos los nombres del cuerpo? Decía, si no los voy a necesitar, y no entendía yo la lógica. Entonces yo siempre se me facilitaron otras materias como matemáticas, contabilidad, etcétera.
Y yo me pongo a pensar y se asemeja un poco a la vida y a las pruebas a las que enfrentamos. Porque usted y yo, toda la vida vamos a enfrentar pruebas. De hecho, estaba así como reflexionando y creo que nuestra vida, los 80, 90 años, no sé cuántos nos toque, nos regale Dios en esta tierra, es nuestra semana de exámenes. Porque mi gloria, mi futuro está en el cielo, yo quiero llegar al cielo. Entonces, la tierra, estar aquí es como estar en semana de exámenes. Va a haber exámenes fáciles, como para que no estudies, para que nomás vayas y termines. Y va a haber exámenes difíciles, va a haber pruebas pesadas, donde hay que estudiar, donde hay que hacer un grupo, donde tenemos que reunirnos en el equipo con el que sabe más para que nos dé los tips. Así es la vida. La vida está llena de pruebas. Pruebas fáciles y pruebas muy, pero muy, muy difíciles. ¿Verdad que sí? Va a haber pruebas simples, chistosas, pero va a haber pruebas muy complicadas. Pruebas donde no hayas la salida, pruebas donde por más que levantas el cuello no puedes respirar. Porque así es la vida, así es la vida. Jesús dijo, en el mundo tendrán aflicción, pero lo padre es que también dijo, pero yo he vencido al mundo. Y pensando un poquito en esta historia de Abraham enfrentó muchas pruebas, chiquitas, chistosas, pero muy difíciles. Y esta que acabamos de leer ahorita antes de empezar, es de las historias que más me impactan, que más me hacen pensar, que más digo, Señor, ¿por qué? ¿Qué estaba pasando en tu mente para pedirle esto a Abraham? Es una prueba que Abraham, pues yo algún día conoceré a Abraham en el cielo y le preguntaré cómo le hizo, todo lo que pasó por su mente, pero ha de haber sido la prueba más grande que él enfrentó. Él había enfrentado pruebas como Dios le dijo, vete de tu casa, de tu tierra y tus parientes y yo te voy a decir a dónde. O sea, no sabes a dónde vas, pero vete de ahí. Dejar casa, dejar familia, dejar tu hogar, no es fácil, es una prueba, pero Abraham la superó y siguió avanzando. Abraham tuvo pruebas como llegar a Egipto y luego pensar que se iban a robar a su esposa y a ver cómo le hago. Pruebas simples, sencillas, pero esta prueba, híjole, yo creo que fue su mayor prueba para Abraham. Dios le había prometido un hijo. Él y su esposa Sara ya estaban en su vejez, ya a lo mejor habían perdido un poco la esperanza de tener un hijo. Les platico esto en contexto a esta historia. Pero Dios les promete un hijo. Pasan años, no llega la promesa, no llega el hijo, se les ocurren otras formas de tener hijos y no era la promesa de Dios. Llega un hijo que no era el que Dios había prometido. Y por fin, en edad avanzada, contra todo pronóstico, Sara, la viejita, está embarazada. Está embarazada, están esperando su hijo, el amado, el anhelado, el esperado, el que Dios les había prometido. Y ahora lo disfrutan, yo estoy encantada con mi hija, ya tiene 1 año. Este año ha sido el más difícil, pero el más maravilloso de mi vida, el de mayor satisfacciones. Ver a mi hija reírse, ver a mi hija hacer sus gracias, o sea, eso hace, a mí me tiene loca. Yo no puedo imaginar a Abraham y a Sara con su hijo, el que tanto habían esperado. Y ahora estamos en Génesis 22. En Génesis 22 dice ahí que Dios le dijo a Abraham que le entregara a su hijo como un
sacrificio. Ya había pasado por pruebas, pero esta estaba muy por encima. Esta era la biología para mí, para Abraham. Esta era la materia difícil de pasar, difícil de aprobar. Y Abraham se encuentra en esta situación. En esta situación donde Dios le está pidiendo lo que probablemente más ama, lo que le ha traído tantas satisfacciones. Imagínense los sueños y planes que tenían Abraham y Sara para este niño. Lo habían puesto por nombre Isaac, alegría, risa. Yo no puedo imaginar, ¿usted puede imaginar qué sintió Abraham? Como les decía ahorita, de veras, yo quisiera ya platicar con Abraham y que me platique su punto de vista de esta historia. Porque aquí está como que contada muy así, así, así y así, punto. Pero ¿qué pasaba por la mente de Abraham? Y la verdad es que me pongo a pensar, ¿qué hubiera hecho yo? ¿Qué hubiera hecho usted ante tal prueba que la vida nos puede ofrecer? ¿Qué hubiera hecho yo? Yo me pongo a pensar en mí y pues me voy a balconear otra vez, pero yo creo que yo hubiera querido entender por qué. A ver, pero ¿por qué? Es mi hijo, tú me lo diste. Yo hubiera querido entender. A mí me gusta entender las cosas. Yo creo que por eso se me facilitaban las materias más lógicas que las de puro memorizar y memorizar, porque me gusta entender las cosas. Y la verdad es que Abraham nos deja una lección enorme. Dice ahí en el verso 2, y Dios le ordenó: toma a tu hijo, el único que tienes y al que tanto amas, y ve a la reunión, y ve a la región de Moriah. Una vez ahí, ofrécelo como holocausto en el monte que yo te indicaré. Y aquí es la lección para mí. Número 3, Abraham se levantó de madrugada, ensilló su asno, también cortó leña para el holocausto y junto con 2 de sus criados y su hijo Isaac se encaminó hacia el lugar que Dios le había indicado. Abraham no preguntó por qué. A lo mejor sí pensó en su mente, de seguro. Era un ser humano como usted y como yo. ¿Por qué? ¿Por qué? Pero a la mañana siguiente, a la madrugada siguiente, se levantó temprano, ensilló el asno, cortó la leña, agarró a sus criados, agarró a su hijo y agarró camino. Yo creo que se levantó temprano para no decirle a Sara, ¿verdad? Imagínense si le dice a Sara, ahí iba a traer a Sara detrás, o quién sabe qué hubiera hecho, ¿verdad? Como mamá. Yo creo que por eso no le dijo a Sara, pero Abraham se levantó y enfrentó la prueba. Y esa es la llave número 1 para esta mañana. Si usted apunte llave número 1. Enfrenta la prueba con valor y firmeza. Aunque sea chiquita, aunque sea grandota la prueba, hay que enfrentarla. Abraham se levantó de madrugada, luego en cuanto recibió la orden, y se puso en marcha. Hay quienes pasamos la prueba, hay quienes pasamos las situaciones difíciles, sencillas, pero situaciones que hay que actuar acostados en nuestra cama, llorando, pensando por qué. ¿Verdad? ¿Se identifica? Hay quienes pasamos las pruebas esperando una razón, un porqué. Hay quienes dicen la frase típica: el tiempo lo cura todo. Pero las pruebas que enfrentamos día con día en nuestra vida son para enfrentarlas. ¿Cuál prueba está usted viviendo? ¿Cuál situación está usted viviendo? A lo mejor es una simple, a lo mejor es una del día a día, cotidiana, los hijos, el esposo.
pero a lo mejor es una grande, independientemente del tamaño de la prueba es para enfrentarse. Fíjese que en la mayoría de las pruebas, y aquí me enfoco un poquito más a las simples, a las que ya sabemos lo que tenemos que hacer. En la mayoría de las pruebas, no tenemos trabajo, ¿qué tenemos que hacer? Pues buscar, para empezar. Enfrenta, no tengo trabajo, bueno, voy a buscar. Pero a veces estamos buscando, pero ¿por qué nadie me dará? ¿Por qué no me dieron el trabajo que fui a pedir hace 8 meses? No me han hablado, estoy esperando. Las pruebas son para enfrentarse con valor y con firmeza. Abraham tenía todo el derecho de pasar un tiempo pensando por qué, cómo le voy a hacer, qué le voy a decir a Sara, pero él enfrentó la prueba con valor y con firmeza. Se levantó de madrugada, cortó la leña, agarró su asno y vámonos. No perdamos el tiempo buscando el porqué, buscando el entender la razón de la prueba. Hay que levantarnos y enfrentarla. Hay que levantarnos y a tomar valor, tomar firmeza y enfrentar las pruebas, chiquitas y grandes. Dice en Corintios que Dios no nos va a permitir que atravesemos por ninguna prueba, ninguna situación que no podamos soportar. Y que junto con la prueba, que junto con la situación difícil, Él nos estará dando la salida. Pero estamos acostados llorando, buscando el porqué. Y la salida ya nos la va a entregar Dios. Yo no sé si Abraham pensó si su hijo iba a morir o no. A lo mejor él conservó la esperanza. Yo creo que sí conservó la esperanza que Dios iba a cambiar de opinión. Pero él no tenía tiempo para pensar en por qué. Él tenía que obedecer, él tenía que enfrentar la prueba. No pierda tiempo, no perdamos tiempo buscando los porqués. Hay que enfrentar la prueba. La mayoría de las veces usted y yo sabemos qué es lo que tenemos que hacer. Lo que nos falta es poner marcha como Abraham. Enfrentemos la prueba. Fíjese que en mi familia estamos pasando un tiempo, pues en mi familia, yo, mi esposo y mi bebé, estamos pasando tiempos pues de cambios difíciles. Mi esposo está trabajando en otra ciudad y al principio yo decía, ¿por qué? Disculpe. Después de pasar el tiempo tan difícil, a principios de año, mi esposo se va afuera. Y yo creo y estoy segura que perdí mucho tiempo pensando por qué, cuando Dios ya me estaba dando una salida. Puede parecer simple, porque así le digo, las pruebas son simples y son grandes, pero la forma de enfrentarlas es igual, es con valor y firmeza, haciendo lo que tengo que hacer. Yo estaba perdiendo mucho tiempo de disfrutar a mi hija, de reírme de sus gracias. Yo estaba perdiendo tiempo de planear a mi futuro, de gozar lo que sí tengo, por estar pensando, ¿por qué? Yo no me casé para estar sola, decía. Yo no tuve hijos para estar sola. No pierda tiempo, no pierda tiempo. Cada día que perdemos buscando el por qué, estamos siendo robados de el 100 de calificación de esa prueba.
Cada día que usted y yo perdemos en entender por qué, en pasar el pobrecito de mí, en cantar de sufrir, me tocó a mí. Estamos alejándonos del 100 de calificación que Dios ya tiene para esa prueba para nosotros. Imagínese a Abraham. Dios le pide a su hijo. Dios sabía que se lo iba a dar 3 días después, dependiendo de cómo enfrentara la prueba. Pero Abraham, desde el día que Dios le dijo, yo estoy segura que su mente se abrumó, que la angustia, el dolor llegó a su corazón. Si Abraham se hubiera tardado en agarrar sus chivas y ir, ¿cuánto hubiera durado esa angustia? ¿Cuánto hubiera durado? Duró lo que tardó en llegar a donde Dios le dijo. Pero si él se hubiera tardado, la angustia ya estaba en su mente, la angustia ya estaba en su corazón. ¿Cuántos días hubiera tardado Abraham con esta prueba si él no se levanta de madrugada, corta la leña, ensilla el asno y vámonos? ¿Cuántos días? ¿Cuántos días está usted dispuesto a vivir en la prueba por no enfrentarla con valor y con firmeza? ¿Cuántos días? Dice un versículo, creo que en Romanos, que Dios dispone todas las cosas para bien de quienes le aman. Todas las cosas, las pruebas chiquitas y las pruebas grandotas, las cosas muy buenas que me pasan y las no tan buenas y las muy malas que me pasan. No quiere decir que Dios nos las mande, no quiere decir que es mi culpa todo. Quiere decir que lo que me pase, lo que enfrente, la prueba sea chiquita o sea grande, Dios las puede usar para mi bien, porque yo le amo, y para su bien. Con Dios he aprendido que no todo lo voy a entender, aunque me encanta entender las cosas. Aunque me encante ser organizada, tener una agenda, saber qué voy a hacer hoy, qué voy a hacer mañana. Con Dios y ahora con mi esposo he entendido que no todo lo voy a entender. Que mi confianza tiene que estar en Dios, porque las pruebas, Él es quien me va a dar la salida. Él es quien va a ir a mi lado y me va a dar ese valor y firmeza para enfrentarlas. No todo lo vamos a entender, pero si algo yo he entendido es que Dios no falla. Es que Dios es el mismo ayer con Abraham, hoy y siempre será el mismo. Así que enfrente la prueba. No se quede en el miedo, no se quede en el terror, no se quede en la angustia, no se quede en la comodidad cuando son pruebas chiquitas. No se quede en la comodidad. Enfrente la prueba con valor y firmeza. Llave número 2. Llave número 2. Fíjate de qué está lleno tu corazón. Fíjate de qué está lleno tu corazón. Fíjese que Abraham tenía de seguro su corazón lleno de muchas anécdotas con su hijo. Tenía en su corazón muchos planes y sueños para su hijo. Tenía en su corazón de seguro a su esposa que tanto amaba, tantos años juntos, tantas historias de seguro que vivieron juntos. Tenía el corazón lleno de muchas cosas. Pero Abraham, yo estoy segura que por encima de todo, en su corazón estaba Dios. Porque si no, no hubiera sido tan fácil levantarse de madrugada
y hacer lo que Dios le iba a pedir. Y es que cuando vivimos pruebas de las difíciles, es cuando nuestro corazón es realmente probado. Es cuando podemos ver lo que hay realmente en nuestro corazón. Y la llave número 2, fíjate de qué está lleno tu corazón. Es porque lo llenamos de muchas cosas y se nos olvida llenarlo de Dios. Se nos olvida llenarlo de Jesús. Y no estoy hablando de simplemente tener a Jesús como una religión, venir y estar como puro conocimiento. Sí, sé lo que hace Dios, sé quién es Dios. Como la religión nos ha enseñado que pues Jesús fue un buen hombre, que dio su vida y ahora pues lo tenemos en crucecitas. No te estoy hablando de eso. No te estoy hablando de llenarte de conocimiento puro y saberte todas las historias de la Biblia. Abraham no se sabía las historias de la Biblia. Abraham conocía a Dios. Abraham tenía lleno su corazón de Dios. ¿Por qué esta llave? Porque cuando llenamos nuestro corazón de Dios, del Dios verdadero, como una realidad, como ese Dios vivo que es mi Padre, que me escogió y que me ama, le damos el valor correcto en nuestro corazón y entonces todas las demás cosas pasan a ser por abajo. Y aunque no te digo que no va a doler, pero sabes que tu ganancia mayor es Dios. Sabes que no importa si pierdo esto, tengo a Dios. Entonces puedes enfrentar las pruebas de una manera distinta, de una perspectiva diferente. Cuando pasó el tiempo a principios de año difícil, yo les platiqué en algún momento que mi papá nos dijo la famosa frase: o Dios salva a Isaac o lo va a conocer personalmente. A mí me costó días realmente agarrarme de esa frase. A mí me costó días de decir, verdaderamente estoy así tan simple de decir, pues o lo salva o lo conoce personalmente. Ahí es donde se prueba nuestro corazón, en las pruebas difíciles, donde estamos dispuestos a perderlo todo, pero quedarnos con Jesús. Y sabe que es importante de que está llenando su corazón, porque si le está faltando Jesús, y hay mucho Facebook, y hay mucho Instagram, y hay muchas noticias, y hay muchos mitos y chismes, y hay muchos cafecitos con las amigas, y hay muchos hijos ocupando su corazón, hay muchos amigos ocupando su corazón, hay mucho trabajo ocupando su corazón. Entonces cuando llegue una prueba, le va a doler más. Le va a ser mucho más difícil enfrentarlas, porque no hay algo por encima que me ayude a mantenerme agarrado de algo. En estos tiempos donde vivimos tanto dolor, donde vivimos tanta angustia, nos quitaran todo, estábamos agarrados de un Dios verdadero. No se trata de conocerlo nomás, sus historias. No se trata de venir, yo sí vengo y vengo a la oración. No, yo le estoy hablando de conocer a ese Dios verdadero y llenar su corazón día con día de Él. El domingo pasado Isaac nos hablaba de entrar en lo secreto con Él, porque el esplendor que Él tiene para nosotros es mucho mayor de lo que imaginamos. Estamos entrando en lo secreto a conocer a ese Dios real, porque a nuestro esposo lo conocemos bien, a nuestros hijos lo conocemos bien y nuestro corazón se llena de eso. Y cuando viene la prueba, no hay un hilo de donde agarrarnos. Llene su corazón de Jesús.
conózcalo de una manera personal. No le estoy hablando de cumplir rutinas, cumplir costumbres. Le estoy hablando de conocer al Dios verdadero y de llenar de su corazón de su palabra, de las promesas que Él tiene, de las canciones que ahorita cantábamos. De eso le estoy hablando, porque cuando llega la prueba difícil, el único hilo a veces que le va a quedar para agarrarse es Dios. El único hilo que nos va a quedar para agarrarnos es Dios. Y si usted no lo conoce, si usted no se ha llenado su corazón de Él, si usted no ha tenido una revelación verdadera, si usted hace una prueba de su corazón y se da cuenta que está más lleno de su familia, que está más lleno de su casa, de sus planes, de las cosas de este mundo, está dejando por fuera el único hilo que le puede salvar la vida en una prueba difícil. Es hermoso la vida que Dios nos da, es hermoso tener hijos, es hermoso formar una familia y tener planes de viajar, es hermoso pensar en las cosas que uno le quiere dar a sus hijos, y eso nos llena el corazón, nos llena muchas veces el pensamiento. Pero si usted y yo no llenamos nuestra vida de lo que Dios tiene para nosotros en su palabra, ni la familia, ni los planes, ni los sueños nos van a sostener cuando llegue la prueba difícil. O Dios lo salva o lo conoce personalmente. Cuando llegan las pruebas difíciles y su corazón está verdaderamente lleno de Jesús, usted puede decir esta frase con todo valor y firmeza: o me sacas de esta, Dios, o ya, te conozco. O me devuelves mi matrimonio, Señor, que yo estoy luchando, que yo estoy enfrentando por obtenerlo, por tenerlo. O tú seguirás sosteniendo mi vida y tú sigues teniendo planes para mí. O tú sacas a mi hijo de esta situación, de esta enfermedad, o él te va a conocer personalmente. Es una frase muy difícil. Pero saben, no estamos exentos de vivir pruebas difíciles. Y si usted no está seguro que su corazón está lleno de Dios, está lleno de Jesús, si usted no está 100% seguro y usted no le invierte en llenar más su corazón de lo que lo llena de otras cosas, de Jesús, entonces esa prueba difícil será mucho más difícil. Cuando pasó todo esto, leía comentarios, malamente a lo mejor, pero que decían: si a ellos que creen tanto en Dios les pasa, imagínate, decía, ¿verdad? Las señoras ahí. Y yo decía, lejos de juzgar y criticar, solo pensaba: imagínate no tener a Dios y enfrentar esta prueba, no tener ese hilo de dónde agarrar, ese, como yo me lo imaginaba, como el buzo que trae para respirar, no tenerlo. Imagínate, no sé, no estaríamos aquí. Estoy segura que no estaríamos aquí. Las estadísticas nos dicen que las familias se deshacen después de esto, se dividen, los traumas. Si mi corazón está lleno de Él, entonces enfrentaré las pruebas de manera diferente. Pero si mi corazón le falta, está muy lleno de familia, muy lleno de cosas que amamos y que está bien, entonces tengo mucho que perder al momento de enfrentar las pruebas. ¿De qué está lleno su corazón? Aún en medio de la prueba, usted puede llenar su corazón. Aún en medio de la prueba, usted puede llenar su corazón. Cuando vivíamos estos tiempos,
yo podía pensar en el terror que corría nuestro cuerpo y nuestra mente. Y si yo le daba imaginación y llenaba mi corazón de todos esos pensamientos, era horrible las noches, llorando. Pero cuando yo agarraba un verso y llenaba mi corazón de su palabra y de sus promesas, y que la gloria que iba a llegar iba a ser mayor que la que hayamos visto, entonces eso animaba mi alma, eso animaba mi espíritu, y era ese hilo dorado que me permitía seguir de pie. En el verso 5 de ahí de lo que leíamos dice: entonces le dijo a sus criados: quédense aquí con el asno, el muchacho y yo seguiremos adelante para adorar a Dios y luego regresaremos junto a ustedes. Y luego regresaremos junto a ustedes. Abraham, a pesar de la angustia, a pesar de la prueba, a pesar de estar haciendo lo que Dios le estaba pidiendo, él tenía la esperanza de que iban a regresar juntos. ¿Por qué? Porque su hilo, porque su corazón, por encima de todo, estaba lleno de Dios. Las pruebas que usted y yo enfrentamos, familia, es para probarse. Son para sacar 100 de calificación. No hay maestros que les gusta reprobar, ¿verdad, Inam? A nosotros nos gusta, de hecho es una satisfacción tan grande las graduaciones. Ver que terminó el chamaco, el que parecía que no la iba a hacer, ¿verdad? Es una satisfacción enorme cada graduación, cada fin de ciclo. Ver las caras de satisfacción de los padres de familia es una cosa hermosa, de veras, de veras. El trabajo de un maestro, y yo siempre lo he dicho, tuve la oportunidad de trabajar algunos años como maestra. Es muy cansado, es muy pesado, hay mucha responsabilidad, pero tiene una satisfacción que no muchos trabajos y profesiones tienen. Y yo lo veo así con Dios. Las pruebas que Él nos permite enfrentar no siempre son porque Él decidió mandarnos y que qué malo Dios. No, es porque está esperando, porque Él ya juntamente con la prueba nos dio la salida y quiere sentir esa satisfacción cuando usted y yo podemos pasar la prueba y decir: Dios sigue siendo fiel. Dice: el muchacho y yo seguiremos adelante, adoraremos a Dios y luego regresaremos. Adoraremos a Dios y luego regresaremos. Y con esto quiero terminar esta mañana. Cada prueba que usted y yo pasemos debe traer un mayor esplendor. Abraham dice: adoraremos a Dios y volveremos, como las películas que dicen we'll be back, I'll be back, ¿verdad? Parece que perdió, parece que salió todo cansado, pero dice I'll be back, regresaré. Abraham tenía la confianza, la certeza de que Dios le iba a devolver a su hijo, Dios le iba a permitir volver con su hijo, pero él estaba obedeciendo como si lo fuera a perder. Así, ese ejemplo que nos da Abraham es excelente para que usted y yo enfrentemos las pruebas que la vida, que nuestras circunstancias, que nuestra forma de vivir nos va a llevar. Adoraremos a Dios y luego regresaremos. Cuando usted salga de una prueba, hágase como un test. Hágase como un test.
Debemos de salir con mayor conocimiento de Dios, con mayor revelación de quién es Dios, para que entonces podamos vivir la siguiente prueba con nuevas fuerzas, porque si las pruebas las estamos viviendo así nomás o no las estamos enfrentando, no nos estamos entrenando para la que sigue. Hágase un test cuando pase por una situación difícil. ¿Cómo estoy saliendo? ¿Bien noqueada, tirada en la lona? ¿O con mayor conocimiento, con mayor revelación del Dios vivo que tenemos, con mayores fuerzas, con mayor alegría? ¿Cómo estamos terminando la prueba? El tiempo que hemos vivido después del secuestro fue como un tiempo de, sí, desintoxicación, sí, sacar muchos pensamientos, sacar muchos miedos. Pero yo le platico mi historia porque para mí justo después de esto fue cuando mi esposo se va a vivir. Entonces, una parte de mí sí empezó a tener unos mayores miedos de quedarme sola y qué voy a hacer si entran a robar. Yo haciendo todas mis telarañas mentales. Pero cuando encuentro esta historia y veo que Abraham pudo decir: adoraremos a Dios y regresaremos íntegros, intactos, iguales como nos fuimos, puedo decir: yo puedo. Yo puedo, yo tengo al mismo Dios, yo tengo al mismo Dios que sacó a Abraham adelante, yo tengo a ese Dios que prometió, que está conmigo, que me escogió, que soy su hija y que me puede sacar de las pruebas. Entonces yo puedo adorar a Dios y regresar íntegra, sin miedo, sin tacha, con un 100 de calificación. Y usted también. No te quedes tirado en la lona. Si ya pasaste una prueba y no sentiste que la pasaste con el 100 de calificación, si estás pasando ahorita por una prueba, enfréntala con valor y firmeza, con la confianza de que Dios ya te dará la salida. Y llena tu corazón de Jesús, porque es el único hilo que nos puede salvar. Si estás pasando por una prueba en este momento, como todos, llena tu corazón de Jesús. No lo llenes en este momento de las noticias, del porqué, del entender. Llénalo de Jesús y sus promesas. La Biblia está llena de promesas. Encuéntrate en lo secreto con Él y entonces adóralo, cántale. Y la prueba, no te voy a decir que va a ser fácil, pero vas a regresar como Abraham con Isaac. Vas a regresar como Abraham con tu esposo. Vas a regresar como Abraham con tus hijos íntegros, adorando a Dios. ¿Quién quiere eso? ¿Quién quiere eso para su vida? ¿Por qué no se pone de pie y ya vamos a terminar? Acompáñeme poniéndose de pie para cerrar este tiempo con una oración. No voy a decir que levante la mano si está enfrentando una prueba o si va a enfrentar, porque estoy segura, y no es profecía ni es crueldad, pero vamos a enfrentar pruebas, una tras otra, fáciles, difíciles, ortografía, español, biología, matemáticas, contabilidad, cálculo. Vamos a enfrentar pruebas. Y yo le animo a que se ponga de pie para que las enfrente con ese valor y firmeza, y a que le pida a Dios que verdaderamente, ahí donde está, yo voy a hacer una oración, pero usted pídale en su corazón, en su mente. Nadie lo va a estar viendo, nadie lo va a estar molestando. Pídale que le haga ver su corazón, el de usted,
usted mismo puede examinar su corazón. ¿De qué está lleno? ¿De qué está lleno? ¿De series, Netflix? ¿De qué está lleno? Amigos, pachanga, cafés, trabajo, trabajo, trabajo. Lo único que puedo pensar es trabajo. Lo que pensamos se va llenando nuestra vida. Lo que vemos se va llenando nuestro corazón. Y entonces esas pruebas por las que vamos a enfrentar se complican. Así que pídale a Dios ahí donde está, que examine su corazón. Usted, que le pueda dar esos ojos para ver lo que hay y podamos pedirle que sea Él quien reine y se siente en ese trono de nuestro corazón. Señor, aquí estamos como familia, amistad, reconociendo, Señor, que nuestro corazón se va llenando de tantas cosas, buenas y malas, cosas simples, cosas de mayor peso, pero lo vamos llenando, Señor. Algunos tenemos hijos, familia, lo vamos llenando de sueños, de planes, de tantos anhelos, lo vamos llenando de proyectos, de trabajo. Señor, yo te pido esta mañana que abras nuestros ojos, que abras nuestros ojos para ver nuestro propio corazón y ver de qué tanto lo hemos llenado. Señor, en primer lugar te pedimos perdón, porque seguramente lo hemos llenado de muchas cosas menos de ti. Perdónanos, Señor, por olvidarnos, por dejarte al último, por cumplirte nomás como una simple religión. Y permítenos, Señor, conocerte más, llenarnos más de ti, llenarnos más de tu palabra, llenarnos más de quién eres, de ese poder que tú eres, para entender, Señor, que no hay nada que pueda estar por encima de ti. Señor, y ayúdanos. Danos valor, ayúdanos a levantarnos de la lona, ayúdanos a levantarnos y enfrentar las situaciones, aquellas situaciones que hemos dejado atrás, que hemos dejado que el tiempo solucione, aquellas situaciones que hemos dejado por miedo, por angustia, por dolor. Señor, ayúdanos a enfrentarlas, tomadas y tomados de tu mano. Porque juntamente está la salida y el esplendor y la gloria que habrá de venir después de cada prueba enfrentada será mayor que la anterior. En el nombre precioso de Jesús. Amén. Muchas gracias.